Chris.
Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Con ¿Qué tal? frío, Buenas pero noches. yo no voy a quejarme más porque pasé todo el día con ¿Qué frío. tal? Está parejita la cosa en todo el país hoy. ¿Sí, no? Acá en el sur es impresionante el viento. Mirá. En el este ni hablar, ¿no? Ya vieron Sí, por sí. la tele. Ah, sí, bueno, sí, ahí siempre hay viento, ahora me imagino, ¿no? Sí, pero esta madrugada hoy de mañana fue bravo, 104 kilómetros por hora, hace tiempo que no había tanto. Ah, mirá vos, ¿causó algún desastre por ahí? Acá Caída Maldonado, de, si hay sí, más caída de de 60, árboles. Sí. si hay más de 60 kilómetros ya se caen los árboles porque la gran mayoría son Ah, pinos. Sí. claro, Son pinos y donde la arena esté blanda ya se caen. se te cae. Qué fatal, che. ¿Y hay mucha gente hablando de turismo o todavía no? No hay nadie, ¿no? Nadie. No. En realidad no dio mucho para darse cuenta porque el fin de semana estuvo muy feo, entonces Che, Y la sí, gente, yo por lo obvio. menos casi que ni salí, así que no sé si vino mucha gente. algún propietario que llegó de Montevideo nomás, pero como vino se encerró, Y en la sí. calle no hay ningún movimiento en la calle. Bueno, esperemos que se revierta y que las vacaciones salga el sol, por lo menos, ¿no? Por lo Yo, menos el próximo yo- fin de semana, sí. Dicen que sí. Yo estuve en Termas el otro día, estuve sábado y domingo. Ay, yo no podía creer la gente bañándose con el frío que hacía. Digo, son valientes los que vienen, pero realmente está cruel, cruel, cruel. Hoy ya me dijeron que estaba medio baja la cosa, pero hace mucho frío acá también. El agua calentita es linda, pero lo feo es cuando salís también, entonces. Sí. Pero bueno, Pero ustedes por lo menos tenían sol. Yo vi en la tele y ustedes tenían sol. Nosotros ni eso. ayer sí. Sí, ayer yo justo estaba en las termas cuando le hicieron la nota a Flavia, que es bueno, del Centro Comercial de la Comisión de Turismo, y que además es operadora, y decían eso, que en Montevideo llovía horrible, acá había sol, sí, ayer hubo un día lindo. Y se sintió también en termas con la gente que fue y eso, pero bueno, también es un tema de que si todos los días siguen así, el turista se va a terminar yendo, porque no podés hacer nada. Bueno, esperemos que no. Bueno, la idea de hoy, con ustedes nos quedan solo 2 clases. Yo estaba viendo que no son tantas clases como el otro curso, así que traté de empezar a ir más a lo concreto, y el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con estas dos partes de la matriz Canva que hablan de los costos y que hablan también de los ingresos, que es un tema no menor a la hora de poder definir las variables de rentabilidad de mi negocio, ¿no? Se vuelve fundamental conocerlos, trabajarlos y entender cómo cada uno tiene su forma de tratarlos y su forma también de gestionarlos, ¿sí? Esperen que no me quiere pasar esto, ahora sí. Entonces, por eso a mí siempre me gusta hablar de que la unión de los costos y de los ingresos definen lo que es la rentabilidad del negocio, porque tiene que ver con eso justamente, ¿no? Con la rentabilidad que yo decido tener, o no decido, pero bueno, es lo que me va a decir si el negocio realmente funciona de forma que satisfaga también las expectativas de quien lleva a cabo un emprendimiento. Entonces, tener bien claro todos los conceptos de costos y de ingresos son los que van a definir si mi negocio es rentable o no es rentable. Obviamente hay momentos que seguramente no es rentable porque estoy arrancando o porque hice una inversión grande y eso también implica que tengo que recuperar esa inversión, pero en el corto plazo debería empezar a darme rentabilidad, o yo definir cuándo quiero. Entonces el objetivo que vamos a trabajar hoy es tratar de introducir en todos estos conocimientos necesarios que nos vamos a cruzar para poder calcular los costos, y también que esto me ayude a mí a fijar los precios de venta de los productos, de los servicios, de productos y servicios, porque también en hotelería
no solo brindo un servicio, sino que muchas veces tengo desayuno, puedo ofrecer otro tipo de almuerzo, una merienda, o un bien que también tiene sus costos, por lo tanto, es muy importante que podamos definir estas variables, ¿no? Entonces, lo repartí en 4 a este módulo. Primero hablar de conceptos más generales, que es cortito, pero bueno, algunas diferenciaciones en algunos conceptos y por qué es diferente tratar una cosa de una forma y de otra. También el siguiente tema son la estructura de costos, empezar a entender cómo funcionan mis costos, cómo los puedo diferenciar, cómo los puedo trabajar. Luego de eso definiremos distintas estrategias para poder fijar el precio de venta, qué importante es esta variable dentro de mis ingresos, obviamente, porque precio por cantidad me va a dar el ingreso que yo voy a tener, y a partir de ahí definir o poder acercarnos a definir lo que es el punto de equilibrio y qué importante es conocerlo, a este punto de equilibrio que obviamente es dinámico, y yo siempre repito el tema del dinamismo porque estamos en entornos que son muy cambiantes y cualquier cosa que cambie fuera de mi negocio, obviamente que me va a repercutir. Si aumenta la nafta, va a aumentar el costo de algunos bienes también. Si aumenta un impuesto, me va a afectar directamente en mis costos. Si hay una pandemia, ¿no? Entonces, todo eso hace que todo lo que nosotros hayamos definido, hablamos de visión, de misión al principio, el FODA, el Canva, yo siempre hablo del dinamismo. Y el punto de equilibrio también es dinámico, y el punto de equilibrio también lo voy a ir redefiniendo en función de las variables. Pero conocerlo, van a ver que es sumamente necesario. Yo recuerdo que alguno de ustedes habló del punto de equilibrio de algún hotel, de que lo habían calculado y sabían hasta dónde podían vender, y eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, primero los conceptos generales que yo quería traer era, bueno, entender esto de los egresos y los ingresos, ¿no? Trabajamos en la diaria con un concepto de flujo de fondos. A ver, yo soy contadora y cuando hago el balance, yo ahora vengo de una clase de contabilidad y los reté un poco a mis gurises porque me mareaban lo que es el gasto con lo que es algo más contable. Pero ustedes trabajan hoy en un concepto más de flujo de fondos, ¿no? En plata que ingresa y plata que sale. Yo no sé si es para atrás, para adelante, sino que ustedes trabajan mucho el concepto de la caja. Pero también es muy importante que cuando yo trabaje estos conceptos, entienda que hay distintos egresos y que hay distintos ingresos, ¿no? Dentro de los egresos tenemos diferentes salidas de dinero. Algunas asociadas a los gastos necesarios y otros para los costos y otras inversiones. Son 3 conceptos muy distintos que los tengo que manejar. Con respecto a los ingresos también, tengo diferentes tipos de ingresos que también eso lo tenemos que estudiar separado. Pero lo que más me interesa es profundizar en el tema de los egresos. Los egresos que vamos a tener los podemos clasificar en 3. Los gastos, y acá también, pensando, me faltó una, ahora la agregaría, que son todas las salidas de dinero que son necesarias y habituales y que hacen a la estructura de mi negocio, pero no son fundamentales, en el sentido de que, y lo veo más cuando hablo de productos, pero yo tengo que pagar un impuesto, tengo que pagar un sueldo, tengo que pagar X cosas que en realidad, o un sueldo administrativo, o tengo que pagar el internet, tengo que comprarme una computadora y pagar esa computadora, que ahí son inversiones en realidad. Tengo como gastos que no hacen a mi servicio de hotelería, o a mi servicio de la cabaña, o a lo que sea, pero que los tengo que tener. Son gastos que tengo que tenerlos dentro de mi estructura. La nafta, si yo voy a buscar a mis pasajeros a la terminal, yo tengo un gasto de combustible. Entonces tengo gastos asociados a la actividad que realizo, que es distinto a los costos, porque los costos sí forman parte de los gastos necesarios para poder elaborar un producto o prestar un servicio. Entonces, si yo tengo un gasto, ahora, por ejemplo, un costo, perdón, de productos de limpieza, porque tengo que profundizarlo, es un costo directo al alojamiento. Si se aloja más gente, gasto más, si se aloja menos gente, gasto menos. Los recursos humanos también es un costo asociado al servicio. Si tengo gente
lo tengo que pagar, y si tengo más gente pago más. Y entonces ahí vamos a entrar muchísimo en lo que son los costos y los gastos, porque son aquellos que son necesarios en alguna medida y en otra, pero que yo tengo que identificarlos como un gasto que no forma parte directa de lo que doy, o como un costo que sí forma parte directo de lo que doy. A la hora de hablar de esto en los servicios es un poco más difícil de diferenciarlos, porque básicamente ustedes, la mayoría de las cosas que tienen son costos, ¿sí? Obviamente que hay algunos gastos asociados, pero todo lo que ustedes hacen es para el servicio que prestan. Pero cuando lo pensamos en elaboración de productos, hay muchos gastos asociados a los productos, y no tanto son costos, pero bueno, la idea es que ustedes puedan diferenciar. Un gasto no va directamente al servicio que yo brindo, y el costo sí. Y ahora vamos a analizar bien todo esto. Sí, Ernesto. Hola, buenas noches. ¿Cómo? Y ahí también tiene que ver los temas de los gastos que representan lo que son las amortizaciones también. La previsión Bueno, ¿puede ser algo asociado también a eso? acá lo pongo en Eso, el tercer ítem, porque ahí tenemos dos conceptos, pero está bien. En realidad no es un gasto, pero es un costo indirecto que lo tengo que poner, que tiene que ver justamente con las inversiones. Primeramente, porque cuando yo invierto, no es un costo si yo compro, no sé, aires acondicionados para las habitaciones. No es un costo, porque no lo puedo cargar al costo del aire al servicio que yo presto. Me costó 15.000 pesos, no te voy a cobrar la noche 15.000 para que me pagues esa inversión. La inversión es una salida de dinero que yo espero con eso poder tener una devolución, digamos, que eso me genere a mí un reembolso. Pero a su vez, como dice Ernesto, es muy importante considerar que estas inversiones tienen un desgaste en el tiempo, y que yo compro un aire acondicionado 15.000 pesos y que quizá en 2 años lo tengo que renovar, tengo que comprar uno nuevo porque ya se rompió, porque no me sirve arreglarlo. Y es muy importante considerar este desgaste, esta amortización o depreciación, que también se llame, dentro del costo de mi producto. Porque la idea es que el propio negocio genere los ingresos para poder volver a comprar ese aire acondicionado. Porque si no, yo voy a castigar la utilidad de mi negocio o el bolsillo propio. No puedo sacar dinero de mi bolsillo, de mis ahorros personales, o sacar un préstamo a mi nombre porque se rompieron los aires. La idea, y esto ya también, cuando trabajamos contabilidad, lo trabajamos fuertemente y generamos esa plata que no se puede tocar, pero la idea es que el propio negocio, a través de su utilidad, pueda generar este remanente para poder después renovar mi aire acondicionado, mi televisión, o hacer alguna modificación en el alojamiento, pero que salga del propio negocio, que el propio negocio pague esas inversiones que yo hago en mi negocio. Hace poco una persona de acá de Salto hizo cabañas y tenía bien claro cuánto había invertido en cada cabaña, con respecto a la estructura, con respecto a los bienes que está ahí adentro, y me dijo, bueno, yo, no sé, póngale 20.000, 30.000 dólares por cabaña. Esa inversión la quiero recuperar en 5 años. Entonces lo que hizo fue dividir los 30.000 dólares en 5 años. Tanta plata por mes. Y en promedio tengo que tener tanta gente para poder cobrarle el precio X para poder recuperar esa plata, porque como les digo, la idea de las inversiones es que el mismo emprendimiento me genere la ganancia para poder cubrirlas. Por lo tanto, como decía Ernesto, yo tengo que tener bien claro cuál es el desgaste de mis bienes y cargarlo al costo también. Al costo como costo total, no este costo que puse acá, sino que al costo total del servicio que yo voy a brindar. Entonces, cuando yo voy a cobrar un precio X por la cama, tengo que tener en cuenta el costo, los gastos y la depreciación de todo lo que hay ahí. Por eso, obviamente, si yo voy a una cabaña que tiene solamente una cama y una jarra eléctrica, no me va a cobrar lo mismo que uno que tenga
2 camas, aire acondicionado, una televisión, una cocina. ¿Por qué? Porque cuanto más me está dando el alojamiento, más también me tiene que cobrar por el servicio, pero también porque todos esos bienes tienen un valor. Tienen un valor que ustedes, los emprendedores, lo tienen que recuperar y que también el usuario lo tiene que pagar por eso. Entonces, es muy importante cuando hacemos inversiones determinar cuánto tiempo promedio me duran esas inversiones para poder recuperarlas con mi propio negocio y cargarlas al precio de venta. Por eso, cuando vayamos a ver el precio de venta, vamos a tener en cuenta esto. Pasa en todos los negocios, en las empresas que utilizan una máquina, un taladro, una moladora, o que usan una balanza, o que usan heladeras. Todo eso se tiene que poder pagar con el negocio. Y que el día de mañana no pase de que se me rompió 2 aires y no tengo el dinero para poder cubrirlos, porque en realidad la ganancia que yo voy a sacar tiene que estar destinada a una parte para poder cubrir todo esto. Entonces, es muy importante diferenciarlas porque el tratamiento que le voy a dar a cada una es muy distinto. ¿Sí? El costo, si yo, bueno, tengo una mucama que atiende 10 habitaciones, que tiene 20 camas, yo sé cuánto me cuesta cada mucama por cama. Eso es bien fácil de sacarlo y es directo. Pero en cambio, si yo compré computadoras para la parte administrativa, y bueno, tengo que saber más o menos cuánto en el precio de cada cama voy a poner esa computadora, porque en realidad es muy general, pero eso se hace. Bueno, esta computadora me va a durar 2 años. Vale 20.000 pesos. Bueno, 10.000 por año. Por mes me queda 1.800 y algo, y por mes tengo un promedio 10 camas, 80 pesos por cama. Le voy a cargar a su costo la inversión que yo tengo que recuperar. Nosotros vamos a ver un poquito más ahora después, ya pasó esto y volvemos a egresos. Ay, esta me quedó medio que no se ve mucho. A ver, en un momentito. Déjenme que lo corrijo porque no sé por qué quedó sin el color de fondo. Ya va. Ahí va. Igual se ve bastante, Andrea. Ah, bueno. Igual era un botoncito nomás. Ahí. Eso lo terminé anoche un poco tarde, entonces se ve que ya los ojos no me daban más. Acá. Los ingresos sí ya es más fácil, porque obviamente que los ingresos están asociados a lo que genera mi emprendimiento, que la mayoría son ingresos por ventas, pero acá también vamos a entrar a ver cómo definimos esos ingresos, ¿no? Es decir, cómo yo pongo mi precio, si tengo un precio diferencial, si le cobro por cabaña, por persona, si son 2 personas cubro menos, bueno, vamos a ver el precio, pero bueno, voy a tener un ingreso directo por la venta del servicio que yo haga. Capaz que si le agrego, bueno, si también querés una caminata, te agrego un precio extra. Si querés caballo, si querés una entrada a termas, pero son ingresos por venta. Yo voy a definir una estrategia después de venta. Pero básicamente todo va a venir de la misma cosa, que es el cliente que me paga por lo que le estoy dando. ¿Sí? Obviamente que todo esto tiene que ser superior a los gastos, a los costos, a las inversiones, y me genera una utilidad. ¿Qué es la utilidad? No es lo mismo que el ingreso. La utilidad es un remanente. La utilidad es lo que me queda después de sacarle a mi ingreso por ventas todos estos costos que hablamos. Y esta utilidad es la que me va a permitir a mí hacer inversiones. Inversiones que vayan aumentando el capital de la empresa. Cuando trabajamos a nivel contable, decimos, bueno, el capital de la empresa es lo que vos aportás cuando arrancás a trabajar. Ya sea que sacaste un préstamo, que te dio tu familia, o que vos tenías ahorrado. Ese es tu capital, lo que vos arrancás. A medida que tu negocio va creciendo y vos no accedes a préstamo, porque no es necesario, sino que tu propio negocio te va dando caja para poder invertir, es porque la utilidad la estás destinando a aumentar el capital de tu empresa. ¿Sí? Siempre lo trabajo con el tema del almacén. Capaz que un almacén en el barrio arranca con re poquitas cosas. Y a los 6 meses está lleno de mercadería. Esa mercadería no fue que sacó préstamos, no fue que se endeudó con el proveedor, fue que a medida que fue ganando plata, fue invirtiendo en la mercadería, que es capital que tiene esa persona parada.
Acá es lo mismo, ustedes en función de que puedan ir mejorando las comodidades, los servicios, es porque el negocio les deja dinero que les aumenta el capital y que les permite hacer este tipo de inversiones. ¿Sí? O no, pueden tener plata de otro lado, pero hablando del negocio estrictamente, a medida que nos va bien, que nos sobra plata para pagar los costos, los gastos, empiezo a invertir. Por eso las utilidades las tengo que diferenciar de los ingresos. El ingreso es por todo concepto. El cliente viene y me paga 900 pesos por cama. Chau. Con esos 900 yo veo qué hago. Pago mis costos, mis gastos, la limpieza, el DGI, y me sobran 300 pesos. Bueno, ¿qué hago con esos 300 pesos? Los puedo generar una cuenta corriente en el banco e ir guardándolo, o puedo ir mejorando para adelante. Pero bueno, eso es muy importante entenderlo, de que son dos conceptos muy distintos. El ingreso es por el total y la utilidad es el remanente que queda después de sacar todos los costos y gastos asociados a el servicio que estoy brindando. Y como les decía, bueno, otra forma de tener ingresos es aportando dinero en la empresa. Ingresa dinero, o porque saqué un préstamo, ahí tengo también una obligación, pero bueno, puede ingresar dinero porque saca un préstamo. El famoso apalancamiento, no siempre todas las financiaciones son malas, obviamente que tratamos de endeudarnos lo menos posible, pero cuando nuestro negocio no puede ir más porque no puedo cubrir, no puedo tener más precio de venta, un préstamo me puede ayudar a apalancar, esa palanquita que me ayuda a crecer y a poder aumentar mi venta, mejorar el servicio, y bueno, y así después el mismo emprendimiento genera la plata para pagar esa deuda. Pero bueno, puede entrar dinero por aportes, propios o ajenos. Porque me saqué el 5 de oro y aporté, porque recibí una herencia y lo aporté, o porque fui al banco y pedí un préstamo. Y esa plata es ingresos que tiene la empresa, que después, si es una deuda, lo trabajaré como un pasivo, veré qué cuota puedo pagar, bueno, todo eso lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Pero en realidad es un ingreso que se sucede en la empresa. Bueno, después, ahora sí, esos eran como los conceptos generales que decía al principio, para tener claro, bueno, no confundamos costos con gastos y con inversiones, no confundamos ingresos por venta con utilidad y con aporte de socios, porque son tres conceptos distintos, y nosotros nos vamos a enfocar básicamente en los ingresos por ventas, que es el precio de la venta, ¿tá? Respecto a los costos, y acá ampliamos el concepto de toda la palabra, ¿no? Son todos los recursos necesarios para producir un bien o un servicio, desde el momento del diseño hasta que el producto es vendido al cliente, y hasta incluye el servicio postventa. Por lo tanto, si ustedes tienen un diseñador que le está haciendo la web para poder vender su producto, eso es un costo también, que después veremos cómo lo vamos a repartir en el precio de venta de mi producto. Pero cuando yo diseño una web, cuando diseño mi producto, cuando genero algo desde el pienso que me genera un ingreso de dinero, ya tengo un costo asociado a ese producto o ese servicio. Y si además yo contrato un community manager para que haga un seguimiento de mis clientes, les escribe un mail, no sé qué, un teléfono, que los atiende, también es un costo de mi servicio. Arranco en el diseño y termino hasta que yo sigo trabajando con ese cliente. Que hay una estrategia de marketing también ahí, ¿no? Que lo hablamos la otra vez, dijimos, bueno, ¿me interesa a mí o no me interesa tener a ese cliente? ¿Se acuerdan? Una de las líneas del Canvas justamente hablaba de la relación con el cliente. Capaz que no me interesa y listo, se terminó cuando una persona cierra la puerta del alojamiento y se va. Pero si yo sigo trabajando con esa persona y para eso pongo horas de trabajo, pongo esfuerzos, invierto en un servidor o X cosa, yo ese costo también tengo que incluirlo dentro de todo lo necesario para llevar a cabo mi producto o mi servicio. Y podemos clasificar los costos, y como le digo, acá estamos hablando de todos los tipos de costos de diferentes formas, ¿no? Todos en realidad forman parte de lo mismo, pero vamos a definirlo. Primeramente, según las características del costo, hay costos directos de materia prima,
Sí, y esto lo vemos muy fuertemente cuando hay un bien que elaboro, ¿no? Si es comida, los ingredientes, ¿no? Si realizo ropa, también la tela que uso, pero bueno, tiene que ver con los insumos básicos. También la mano de obra. La mano de obra es fundamental. Y acá hay un error muy común de los emprendedores, que es no ponerse un valor de su mano de obra. Cuando somos dueños de los emprendimientos, no tenemos que pensar que la utilidad es la que me va a dar a mí un salario. La utilidad es la utilidad que genera el emprendimiento y que va a ser la fuente de que yo pueda seguir reinvirtiendo en mi negocio. Pero ustedes, como un recurso humano fundamental del emprendimiento de cada uno, tiene que considerarse un valor de su mano de obra. Porque si ustedes los contratan para ir a trabajar a un hotel, ustedes van a cobrar un sueldo. Porque van a gerenciar, porque van a hacer compras, porque van a trabajar en marketing, no importa, lo que sea. Entonces ustedes también tienen que definirse un sueldo, porque si Perdón, no, una sí, consulta, pero ahí en eso de la mano de obra, ¿no estaría un poco el concepto de lo que se gana no, cuando uno vende? Cuando uno dice, bueno, yo quiero de esto ganar, no sé, el 25% de lo que lo voy a vender, ¿eso lo toma uno como lo que vale, lo que uno está haciendo? no, yo recomiendo que no, porque como les decía, la utilidad, ese 25, vos tenés que ser capaz de reinvertirlo, perdón, en tu negocio. Vos decís, bueno, yo tengo un costo de 100, vendo 125. Esos 25 no pueden ser parte de tu sueldo, porque si no, no le estás dando margen al negocio de crecer. Porque vos deberías, dentro de los 100, tener tu costo de mano de obra. Porque vos sos un empleado más de la empresa a efectos de números, ¿no? A efectos de costos. Entonces, si vos decís, bueno, mi utilidad del 25% es tu sueldo, tu negocio no crece. Porque vos tenés 100 de gasto, te comprás 25 y cobrás 125. ¿Y de dónde vas a sacar plata vos para poder reinvertir, crecer, mejorar? De ningún lado, porque tu negocio no te está dando la rentabilidad, la utilidad necesaria para que esos 25 se vayan creciendo y se vayan formando un capital de inversión. Entonces, si vos te pones tu sueldo o tu utilidad, por eso es importante ahí, cuando trabajamos los emprendedores, de salirnos de que el negocio, la utilidad de mi negocio es mi sueldo. La utilidad del negocio es la utilidad del negocio. Y esa utilidad debe servir para que yo tenga un colchón ahora, que la cosa bajó. El negocio tuvo que haber tenido una capacidad de ahorro para poder enfrentar estos tiempos y para poder cubrir los costos y vos vivir también como emprendedora. Entonces, cuando hallemos los costos, uno de los costos que vamos a definir es cuánto yo quiero ganar. Obviamente que no me voy a poner 300.000 pesos al mes, porque seguramente no vaya a llegar. Pero me defino un sueldo de 15.000 pesos, no importa, lo que sea. También a ustedes eso los ayuda a que el día que tengan que sacar plata del negocio, sepan que no pueden sacar más de 15. O controlarse en cuánto es lo que pueden sacar. Porque cuando nosotros analizamos toda la bolsa de los costos, y yo tengo en cuenta mi ganancia, como mi sueldo como emprendedor, ya lo tengo analizado en mi estructura de costos, ya ahí fijo un precio de venta y yo sé que me voy a quedar con plata para mí. Lo que no quiere decir que ustedes pueden no cobrar esa plata, porque obviamente capaz que tienen otro ingreso, pero tienen que considerarlo, porque el día de mañana, si no lo hacen ustedes, lo va a tener que hacer un tercero. Y a ese tercero ustedes van a tener que pagarle. Entonces va a haber un impacto muy fuerte en los costos cuando vos no te marcaste un costo para vos, pero viene uno que lo tiene que hacer y tenés que pagar. Entonces, ustedes tienen que tratarse a ustedes mismos como un empleado más. Si yo decido no sacarlo, bárbaro, porque eso me da también más aire en mi emprendimiento y más capacidad de ahorro y más capacidad de hacer inversiones. Pero el tema es que su mano de obra vale y tengo que tratarme como un empleado. Obviamente que no tengo aportes, que no tengo nada de eso. Voy a tener un costo de BPS que lo voy a tener por ahí como un gasto administrativo.
pero sí pensar, porque también ordena, porque pasa también en los emprendimientos, que es un error muy común de los emprendedores, confundir la billetera de la empresa con la billetera propia. Y me ha pasado pila trabajando con emprendedores de que, yo tengo que pagar el jardín del nene, tomá, sacan de la caja y le dan. O viene un cobrador del cable de tu casa y le pagan el cable de la casa. Entonces vos después le decís, bueno, ¿y cuánto sacaste para tu casa? No, saqué 3.000 pesos ayer. Y, bueno, pero a ver, el jardín del nene, la nafta del auto, el cable de tu casa, tu celular, todo lo pagaste con tu negocio. Entonces también si yo no tengo control de lo que yo gasto personal, de mi negocio, después pasa, y que también me ha pasado muchísimo, que castigan al negocio cuando en realidad el error es personal por entreverar la billetera de cada una de la empresa con la personal. Entonces, fijarse un costo de mano de obra es fundamental. Un costo de su hora es fundamental porque permite meter dentro de los costos y poder meterlo dentro del precio de venta un valor hora mío. Primero eso. Y segundo, que ordena. Yo sé que puedo sacar tanta plata. Después si saco más, menos también. Es un tema de control que es muy importante tenerlo, y uno lo ve en muchos emprendimientos, ¿sí? El otro día fui al almacén de mi barrio y la hija sacó no sé qué y agarró una libreta y anotó, leche tanto. Porque es control de lo que yo saco de mi negocio, no porque sea mi negocio, es todo gratis y yo puedo usar y me tiro con el aire prendido porque total es mi negocio. No, tengo un costo asociado a eso. Entonces es muy importante que ustedes, primeramente, todo lo que tiene que ver con el negocio lo tengan cuantificado y a su vez ponerme un valor hora, un valor mensual. Muchas veces lo que se hace en los emprendedores es ponernos un ficto, es decir, bueno, a ver, yo quiero 20.000 pesos, lo divido en 30 días, pues póngale 21.000 pesos, lo divido en 30 días, me da 700 pesos por día. Ese es el costo de mi trabajo. ¿Ustedes trabajarían por 700 pesos al día en una empresa? Y capaz que sí, o capaz que no. Entonces también valórense a ustedes dentro de su empresa como un recurso humano más. Y pónganse un valor. Y ese valor forma parte del costo como si fuese un empleado común y corriente. Porque también está eso. El día que yo no esté y tenga que contratar a alguien, ahí sí voy a sentir ese costo. Y si no lo tuve en cuenta, me va a pegar directamente en el precio de venta. Y si no lo cambio el precio de venta, me va a pagar directamente en la rentabilidad de mi negocio. Una cosa o la otra. Cuando aumenta el costo y yo mantengo mi precio de venta, o estoy, cuando aumenta el costo, yo tengo un precio de venta acá y un costo acá y esta es mi utilidad. Aumenta el costo y esto pasa así. Entonces yo tengo una opción, o disminuir mi utilidad o aumento el precio para seguir teniendo la misma utilidad. Por lo tanto, manejar el margen de costos es fundamental, porque tampoco puedo estar todo el tiempo aumentando el precio a mi cliente, porque está loca, le alquilé la semana pasada en un precio, le alquilé ahora es otro precio, vengo dentro de 15 días y me cobro otro precio. Es muy importante también manejar todos estos conceptos y decir, bueno, ¿hasta qué punto yo aguanto la utilidad? ¿Hasta qué punto puedo bajar mi precio de venta o mantenerlo? Y eso lo vamos a ver cuando veamos ahora el punto de equilibrio. ¿Está? O aumento mis ventas también, ¿no? O aumentás la cantidad de ventas, pero ahí tenés un costo variable que también te va a aumentar. Claro. ¿No? Si Entonces, contrataste para producir más, deberías vender más. Si no está directamente asociado a la venta, ahí te aumenta el costo, ¿no? claro. Si es algo fijo, no tendrías problema, pero si es en producción... Te afecta directamente. Y lo vamos a ver en el punto de equilibrio, es muy interesante verlo, y ahora vamos a ver una gráfica también de eso. Así que ya vamos ahí. Entonces, una forma de diferenciarlo es, bueno, la característica. Entonces, estos dos son como los más fáciles de reconocer, más si tengo un empleado que le pago tanta plata por día o me pongo a mí un valor. Después están los otros también son importantes considerarlos porque no son tan directos. Bueno, los costos indirectos tienen que ver muchas veces con esto que digo, bueno, de la nafta, de la luz, si yo, a ver,
estoy en mi casa y pago la misma cuenta de luz, bueno, ¿cuánto va para el negocio? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Los gastos administrativos, si yo tengo gasto de papelería, si yo tengo que reponer el tóner de la impresora porque, no sé, imprimo catálogos, porque imprimo la factura, porque, no sé, hago X cosa. Y los gastos comerciales asociados a si hago publicidad, si hago manejo en redes, todo eso son gastos que a veces no los tenemos, o los tenemos, no, pero la luz de mi casa lo mismo, pago acá. No, yo tengo que considerar qué parte repercute en mi empresa y qué parte repercute en mi casa. ¿Cómo lo voy a separar? Porque también el negocio tiene que pagar todo eso, si no, dejo cerrado y no gasto más plata, porque al final terminamos siendo, castigando nuestra vida familiar a costa de el negocio, ¿no? Y también otra clasificación que hay es por la función que cumplen, ¿no? Hay gastos de producción, hay gastos administrativos y de ventas, y hay gastos financieros. Esta es una forma también que contablemente la trabajamos así. Trabajamos lo que es todo lo directo a la producción, y después vamos dividiendo, digamos, estos dos serían una sola, administrativos y de ventas, y los gastos financieros tienen que ver con todos los gastos asociados a sacar un préstamo, a los gastos del banco, que me cobra interés, que me cobra una comisión. Todo eso también son gastos, en este caso también son administrativos. Y después la última, que es la que más me interesa trabajar con ustedes, es la de fijos y variables. ¿Sí? Y esto va a ser fundamental. Como decía el compañero recién, identificar los fijos es sumamente importante, porque los fijos, y ahora voy a la próxima PPT, los costos fijos, como ustedes ven, tienen un comportamiento fijo, ¿no? No importa la cantidad de volumen que venda, siempre va a ser el mismo. Acá hago una pequeña apreciación. Obviamente que hay costos fijos que pueden aumentar y son escalonados muchas veces, es decir, bueno, yo tengo, no sé, pago un alquiler, bueno, un alquiler ustedes no, pero pago, a ver, un concepto de impuesto, el IRAE es siempre el mismo. Pero obviamente que puede pasar que si yo vendo más, el IRAE me aumenta un poquito, ¿no? Hay como conceptos escalonados, pero lo que quiere decir que... ¿Perdón? La luz, por ejemplo, los entes públicos, que vas a tener un costo fijo porque todos los meses vas a tener que pagarlo, pero no sé, si tenés más huéspedes, vas a tener más luces prendidas y vas a gastar más. Bueno, por eso la luz Variable. tiene componente La luz fijo variable. y componente variable, ahí está. Bien. Porque no es lo mismo que te usen luz y aire y la cocina es Pero, eléctrica, pero tiene... Claro, pero es un costo fijo que vos vas a tener mínimo en el mes siempre. No es que lo vas a dejar de pagar. Claro, vas a tener... En un restaurante, de repente, la mercadería, no compraste carne, no vendiste plato de carne, no compraste carne. Y no se movió. Pero la luz, esté apagado el restaurante, no esté funcionando, vas a tener que pagar el mínimo. Pero es variable por la cantidad de clientes que tengas en el hotel. Claro, pero es fijo porque siempre lo vas a tener que pagar también. Ahí No. la luz tiene como dos componentes, ¿no? Tiene un componente fijo, porque si vos tenés 0 huésped, te viene la UTE, ¿no? Hay un componente que es fijo, pero es verdad que también hay un componente que es variable, y más en la hotelería. Ahí ustedes pueden manejarlo y decir, bueno, fijo es esta plata por mes, sí o sí. Ustedes ya saben cuánto tienen que pagar si no viene ningún huésped, ¿no? Y ya saben cuánto tienen que pagar por cada kilovatio que se consume extra. Ahí tengo dos componentes y puedo manejarlos distintos. Porque puedo decir, sí o sí tengo que pagar 3.000 pesos de luz por mes porque es el fijo. Después el variable lo puedo cargar al emprendimiento, al cliente, ¿no? Ana, ¿vos querías decir algo? Perdón, me parece que me levantó la mano. A lo mejor un ejemplo, pienso yo, que podría ser fijo, independiente del consumo, es, por ejemplo, el cable o el Wi-Fi que tú podés ofrecer en un hotel. Ahí está. Pienso yo que eso debe ser una cuota fija
No creo que sea independiente de la cantidad de gente que tú tengas en el hotel. Ahí está, porque estos conceptos sí, vos los pagás y es un concepto que no es consumible, ¿no? A ver, después de la discusión si yo puedo tenerlo o no tenerlo al servicio, esa es otra cosa. Pero si yo decido contratar cable, el señor del cable me va a cobrar lo mismo todos los meses, venga gente o no venga gente. Si yo contrato un servicio de Wi-Fi fijo, libre, me cobran tanto por mes y lo voy a tener acá. ¿Tá? Si yo tengo un jardinero que viene todos los meses a cortarme el pasto, es un costo fijo. ¿Sí? Si yo pago IRAE, que el IRAE es un monto fijo, también. Si yo pago el BPS por mis aportes, por el patrón solamente, sin empleados, porque el empleado sí tiene un costo variable. Tengo un empleado, tengo 10, voy a pagar distinto y seguramente los empleados varían en función de la cantidad de gente que tenga, si tengo empleados en caja, ¿no? Pero bueno, mi BPS como empresa lo tengo que pagar siempre el mismo, si tengo una empresa abierta. Bueno, hay costos que, como ven, no varían con la cantidad de unidades que yo venda, de camas que yo venda. Y lo que es importante, creo que fue lo que dijo Ernesto, o no sé si fue Ernesto, si fue otra persona, perdón, pero no me acuerdo, esto, que el costo fijo unitario va descendiendo en función de la cantidad de camas que yo tenga. Si yo pago, póngale 1000 de Wi-Fi, y ese mes yo tengo una cama, quiere decir que esa cama tuvo que soportar los 1000 pesos del Wi-Fi. Si tuve 2 camas, es 500. Si tuve 3 camas, es 3. Si tuve 4, es 250. A medida que yo aumento la cantidad de camas que yo vendo, ese costo fijo se va disminuyendo por unidades. Por eso yo tengo que tratar siempre de que mi costo fijo se mantenga en un nivel más o menos estable, porque así cuanto yo más camas vendo, ese costo fijo se empieza a dividir entre todos los alojamientos que voy dando, o servicios de caminata, todo lo que sea, ¿no? Yo me centré mucho en el hotel porque es la mayoría que está trabajando el tema de camas acá. Entonces yo también de decir, bueno, a ver, para pagar 1000 pesos de Wi-Fi, yo tengo que tener por lo menos, no sé, porque también yo tengo después un precio de venta, ¿no? Decir, bueno, capaz que si la cama la vendo a 900, no cubro el Wi-Fi. Pero si tengo 5 camas a 900, ya tengo 4500, ya cubrí los 1000 pesos del Wi-Fi. Entonces la idea es que cuando yo más tengo, estos costos fijos se van, como se dice, licuando, se van distribuyendo entre todas las camas que yo vendo. Por eso es muy importante controlar la estructura de costos fijos. Por eso es muy importante tenerla controlada en el sentido de que me va a permitir una mayor utilidad, porque hablamos siempre de la utilidad, de que mi paquete está asociado a, este es mi precio de venta, el precio de venta va a cubrir costos fijos, costos variables y la utilidad. Entonces, si yo este cuadrado lo puedo mantener, cuanto más vendo, mayor va a ser mi utilidad, pero cuanto yo más subo el costo fijo, voy a ir achicando más y más mi utilidad. Es fundamental tenerlo bien conocido y bien controlado, ¿tá? Por eso el costo fijo empieza a ser importantísimo y tengo que definirlo muy bien porque trabaja totalmente al revés de lo que es el costo variable. Andrea, ¿podrías repetir un poco esa última parte o yo entendí mal? No sé. Sí. Eso de controlar el tema del costo fijo. Fíjate, ¿no? Vos tenés, vamos a pensar una estructura bien sencilla, que tus costos fijos sean, como dijimos recién, el Wi-Fi. Sí, esa parte sí, pero cuando tú dijiste... Porque lo de licuar, lo que te decía eso. Claro, sí. Porque vos tenés una estructura tuya. Yo lo que interpreto es que
O sea, yo sé que tengo Wi-Fi, cable, el ejemplo de hotelería. Obviamente que yo marco un precio de que yo tengo que tener 10 camas para cubrir esos gastos. Si yo tengo más clientes, voy a tener otra ganancia. Obviamente que voy a tener costos que van a variar, pero ya los tengo, creo que los debería de tener estudiados de cuánto más me vendría de agua, luz, no sé. Claro. Por eso, porque vos cuando tenés definido tu precio de venta, ese precio de venta tiene un componente de costo fijo y un componente de costo variable, y acá vos marcás tu utilidad. ¿Tá? Y este rectángulo es tu precio de venta. Entonces, el costo variable, si vos lo tenés bien estudiado, siempre va a ser más o menos el mismo, ¿no? ¿Cuánto vas a gastar en cada paseo, en cada cama, en cada cosa? El costo fijo, lo que pasa es que si yo lo mantengo en esta línea horizontal, siempre va a ser estático. Por lo tanto, cuanto más rectángulos de estos tenga, el costo fijo va a empezar a impactar mucho menos en mi negocio, en mi precio de venta, porque no es lo mismo cargarle 1000 que cargarle 250 de Wi-Fi. Fíjate cómo te cambia la utilidad. Ahora Por eso es muy importante bien controlado el costo fijo. Ahora te entendí, gracias. Por favor, ¿alguien levantó la mano? Sí, no, yo le quería decir a Ann que generalmente se Sí. maneja promedialmente eso. O sea, más en nuestro país que nosotros nos manejamos estacionariamente. Porque no somos un país que tenemos un mismo clima, entonces eso se maneja, por ejemplo, en el este, los hoteles manejan mucho los costos fijos en los 3 meses del año que más trabajan. Y después ahí lo reparten, entonces en lo del año, las habitaciones que vas metiendo te sirven para tener menos costos fijos, pero ya está calculado en la tarifa que te cobran en el verano o en la Salta. Lo mismo pasa en Salto, por ejemplo, al revés, sabes que en vacaciones julio, septiembre, turismo, carnaval, todo eso te va a salir más, porque ahí es donde tienes que tratar de licuar todos esos costos fijos. Ok. Claro, en esta zafraría por eso es decir, hacemos la zafra, ¿no? Claro, es que en los meses altos tratás de cubrir. ¿Sí? Claro, es que los emprendimientos de turismo lo que tienen es eso, sobre todo la hotelería y todo eso. Después hay otros emprendimientos que de repente se pueden manejar más establemente, porque la gastronomía es más bien a cubierto. Pero en el caso, por ejemplo, de Ann, que ella hace caminatas y eso, bueno, yo tengo el clima. Claro, Mi variable es el clima. De repente tú sabes que en el costo tuyo de verano, cuando tienes más lindo clima o primavera, mejor para las ganancias, tienes que licuar más tus costos fijos que vas a tenerlos igual en el invierno. Por ejemplo, el contrato de celular, de repente tú no tienes, no sé, por ciento de luz, eso, tienes el contrato del celular, que es donde tú vendes o es donde tienes internet, eso bueno, lo tienes que licuar más en el verano. Claro. O sea, donde el clima te ayuda, ahí es donde más lo tienes. Ahí están todas las estrategias que utilicemos para poder cubrir la temporalidad. Entonces, es como dice el compañero, bueno, vos si vas a estar abierto todo el año y tu BPS es tanto, lo vas a cubrir por todo el año y tratás de buscar un punto de equilibrio, como vamos a ver, anual, de forma de decir, bueno, tengo que sí o sí tener tantas camas para cubrir, o tantos paseos, para cubrir el costo de todo el año. Entonces es muy importante conocer este comportamiento de costos que pueden variar, obviamente, y van a variar, pero que lo que queremos mostrar es que no varíen en función de cama a cama. Sí, obviamente que si yo tengo 10 camas y después en temporada tengo 40 camas, va a aumentar algunos costos fijos, porque obviamente, porque tengo más consumo. Lo que quiero decir es que no es lo mismo aumentar 1 a 1, es decir, bueno, el consumo de artículos de limpieza de una habitación es distinta a 2, es distinta a 3, es distinta a 4, es distinta a 5, es distinta a 6, porque hay un costo directo asociado que tiene que ver con lo que viene ahora, que es el costo variable. El costo variable sí aumenta muchísimo en función de las unidades que yo venda. Claramente, como les decía, una habitación me gasta 1 litro de lavandina al mes, ponele, 2 habitaciones 2 litros, 3 habitaciones 3 litros, y va aumentando. Y al revés de lo que pasa con el costo fijo, que disminuye,
esto va a ser siempre el mismo. Un litro, bueno, acá son, no sé, 30, 30, 30, 30, 30 por cada unidad. El costo unitario variable tiende a no cambiar por persona. Si yo doy una merienda, la merienda me cuesta 40 pesos para uno, 40 para dos, 40 para tres, 40 para cuatro por unidad. Si yo voy sumando, me va a ir dando un mayor costo, porque si tengo una persona pago 40, si tengo 10 pago 400. ¿Sí? A medida que aumentan las personas, las camas o lo que sea, aumenta el costo variable proporcionalmente. Pero el costo variable unitario se va a mantener siempre en el mismo valor. Por eso acá tenemos una diferencia ¿vieron la diferencia? En unidades se mantiene constante y en unidades aumenta. En unidades baja por unidad y se mantiene constante por unidad. Son comportamientos muy distintos y es importante que yo los diferencie. Y no es algo simple, porque acá ya discutimos varios costos, y más en la hotelería, que es un servicio. Bueno, ¿qué es costo fijo? La luz. Y bueno, la luz tiene un componente de fijo y un componente de variable. Si yo estoy cerrada y no viene nadie, igual tengo que pagar la UTE. Eso es fijo. Y es lo que decía el compañero, tengo que analizar cuánto tengo que pagar todos los meses, aunque no tenga una persona quedándose. También es variable, porque cada habitación en promedio consume tantos vatios, kilovatios, no sé cómo se dice, por día. En verano, en Salto, imagínense, los aires no dan abasto, entonces muchísimo más. Y capaz que en invierno también, porque le prenden el aire caliente. Bueno, hay conceptos que son fijos y conceptos que son variables. Capaz que el compañero... Como puso Lucy, la contribución inmobiliaria, todas esas cosas forman parte de los costos. La contribución inmobiliaria es fijo. Algún seguro, algún impuesto más que me cobren por estar ahí. Alguna tasa de traumatología. Alguna X cosa que yo la tengo que pagar sí o sí. Va a ser muy importante definirlas y cuantificarlas y decir, bueno, el costo fijo es mi piso. Es el piso sobre el cual yo después empiezo a pensar otras variables. Porque el costo variable va a depender de la gente que vaya. ¿Sí? Si yo tengo una persona que le voy a dar merienda, no voy a comprar 10 meriendas, voy a comprar una sola. Entonces va a variar en función de la gente que venga, pero la luz, la contribución, la tasa básica del Wi-Fi o el Wi-Fi, el cable, lo tengo que pagar. ¿Sí? Entonces esas cosas son el colchón sobre el cual el emprendimiento se para y sobre el cual empiezo a pensar las utilidades. Y por eso, como yo decía hace un rato, es necesario controlarlo y conocerlo. Antes que controlarlo, conocerlo. Conocer estrictamente cuál es la estructura de mis costos fijos, cuál es el colchón que tengo que definir en un mes, en 2 meses, en 3 o en el año. Porque como ustedes bien dicen, que ustedes son los que más saben de esto, el turismo tiene mucha estacionalidad. Entonces, si yo quiero vivir todo el año de este emprendimiento, pero tengo 3 meses fuertes, bueno, esos 3 meses, esa utilidad, me va a tener que dar para poder vivir durante 12 meses. ¿Sí? Acá en Salto, capaz Lucrecia vos me corregís, hablaban de que los días de vacaciones son 100, ¿no? 100 en el año, es decir, los días que la gente vacaciona, ¿no? Sí, más o menos así, André. Más o menos 100. Fíjense, de 365 días, el fuerte en Salto son 100. Quiere decir que la hotelería, la gastronomía, los que dan servicios turísticos, tienen que en 100 días poder ganar lo de 365. ¿Y cómo sé lo que tengo que cobrar? Y bueno, porque tenés que analizar muy bien tus costos, porque tenés que tener bien claro cuánto vas a gastar mes a mes y con cuánto tenés que quedarte, cuánto tenés que cobrar para que tu utilidad te sirva para poder ahorrar para eso. Entonces vaya si es importante el tener bien claro cómo se maneja mi estructura de costos y cómo se maneja de costos fijos y de costos variables, ¿sí? Entonces, esto es un punto fundamental para conocer. Yo traje un ejercicio al final
porque acá la idea es intercambiar entre ustedes, y lo venimos haciendo, de qué definimos costos fijos, de qué definimos costos variables, porque cada uno de los emprendimientos tiene como sus características propias. Y como decía el compañero, bueno, yo pago Wi-Fi fijo, y capaz que uno paga Wi-Fi según el consumo. Bueno, cada uno va a tener su forma de definirlo. Tener en cuenta todo esto me va a servir para definir lo que es el precio de venta. El precio de venta es una expresión de valor. ¿Qué valor le doy a mi caminata? ¿Qué valor le doy a mi hotelería, a mi alojamiento, a mi cabaña? ¿Qué valor le doy a mi servicio de guía turística? ¿Qué valor le doy? Y lo tengo que manifestar en plata. Y que además también, no simplemente eso, el que viene a consumir mi servicio, mi producto o lo que sea, tiene que pagarlo. Entonces también está asociado a lo que ese consumidor está dispuesto a pagar para poder acceder a los beneficios de poder contar con ese bien o ese servicio. Por lo tanto, el precio no es tipo, le pongo X. No, bueno, el precio es, doy un valor monetario a mi trabajo, ¿sí? Pero que también el que me compra tiene que estar dispuesto a pagármelo. Y hay un tema que no es menor, porque yo digo, no, yo voy a cobrar mi hora de contadora 2.000 pesos, porque yo estudié acá y allá y tengo esto y mi experiencia. Pero capaz que nadie me lo quiere pagar, porque está todo bien, pero sos carísimo, y la verdad que el servicio que me vas a dar, me lo puede dar un estudiante de la facultad. Y bueno, está, tiene que ver con eso. O capaz que yo quiero atenderme con un abogado que me cobra carísimo, pero su servicio o el beneficio que me da trabajar con él, está bien que me cobre caro. Entonces realmente hay mucho de la percepción, y tiene que ver mucho con el análisis interno que hagamos de los costos, de la utilidad, costos variables, costos fijos, inversiones, pero también está todo el conjunto de elementos externos que generan en mi cliente ciertas cosas, ¿no? Entonces, estrategia para la fijación de precios. Se basa en estas miradas y muchas veces en la mezcla de esto. Como dijimos, en la estructura de costos de la empresa, analizo muy bien mis costos fijos, mis costos variables, y ahí también, como decía hoy la compañera, y la utilidad que busco, 25%. Bueno, ¿y por qué se te ocurrió ese 25%? ¿Sí? Pero bueno, hay una utilidad que yo busco. El valor que percibe, me quedó mal escrito, perdón, que percibe el cliente que está dispuesto a pagar. Eso es re importante, y lo que decía recién, que el cliente tiene que estar dispuesto a pagar. Si a mí me dice Ana que me va a dar un paseo por acá, por allá, y me cobra 3.000 pesos, me encantó tu producto, me encantó tu servicio, me encantó lo que me ibas a contar, Pero no pero me lo compró 3.000 nadie. no te compro, porque la verdad que no puedo. Voy con mis dos hijos, no puedo gastar 9.000 pesos. El otro día pasó también, visitamos unas cabañas divinas, cuando ves el precio, decís, bueno, bárbaro, divino el lugar, espectacular, vendría todos los fines de semana acá, pero con el valor que me estás dando, por el precio, yo no percibo que eso tenga ese valor, porque es lo que vos percibís. Pero si hay gente que va a ese lugar, para esa gente percibe que el valor es bueno, que lo que me está dando está bien el precio que me está cobrando. Entonces es muy importante el valor que percibe, porque también el precio dice mucho de mi producto. Dice mucho, ahora vamos a entrar en eso. Y otro tema que tengo que mirar muchísimo es el precio de la competencia. No es que yo vaya a poner el mismo valor, sino que también tengo que estar acorde a lo que la competencia mía está dando. Y hablamos de competencia no de cualquiera, del que da más o menos lo mismo que doy yo. Porque si yo soy una cabaña, no voy a mirar cuánto cobra el hotel all inclusive. Y no, porque en realidad, bueno, son dos servicios muy distintos. Voy a mirar la competencia que tiene que ver mucho conmigo. Aunque también puedo analizar los precios de mercado, ¿no? Puedo analizar. Porque con la cabaña esta, ¿no? Cobraba lo mismo que un all inclusive 2 personas.
Es decir, la cabaña era lo mismo que una persona en un all inclusive, pero bueno, si yo soy matrimonio, no percibo que ese valor sea relacionado. Si vos me das a elegir, bueno, capaz que pago un poco más, pero me voy a este hotel que me da esto y esto. Y no una cabaña que me da nada. También se puede analizar la competencia que no sea competencia directa, porque también yo tengo que tener un paneo de precios. Pero básicamente cuando fijo un precio tengo que ver qué está cobrando el que da algo parecido a lo mío. Entonces cuando fijo precios, todo esto tiene que estar en cuenta. ¿Sí? Porque si yo tengo una estructura de costos alta y el precio de la competencia me toca la nariz de los costos, y yo no puedo poner el mismo precio de la competencia porque no estoy ganando, porque mi utilidad es muy baja y no me sirve trabajar por un 2% de utilidad. Sí, pero son factores que tengo que tener en cuenta. Capaz que estoy errando en los costos, capaz que no estoy viendo que la competencia tiene un servicio peor que el mío y no da ciertas cosas, o hace que el cliente, no sé, o es menos horas. Bueno, también, ojo cuando analicemos la competencia, tener bien claro qué es lo que la competencia da. Pero todos estos conceptos forman parte de la definición de los precios de venta, ¿no? Además, como dijimos, este mix hace que a la hora de fijar un precio de venta, yo tengo que tener en cuenta los costos fijos, los costos variables, el precio del mercado, como dijimos, de la competencia, las características de mi producto o mi servicio, ¿sí? Si vos ahora en invierno me das una cabaña sin aire, y yo no voy a ir, por más barato que sea tu producto, porque capaz que no tengo ganas de pasar frío. Entonces, en realidad, tiene mucho que ver con la característica del producto que estoy dando. Porque capaz que yo digo, mis costos son bajos, la utilidad es buena, cobro más barato que la competencia. Bueno, sí, pero en realidad me estás dando un servicio que no quiero. No quiero ir a pasar frío en una cabaña, ¿no? También tengo que ver muchísimo el segmento que me compra. ¿Cuáles son esas características del segmento? Y yo pensé con estas cabañas, digo, bueno, seguramente esta empresa apunta a un segmento, a un nicho de mercado que no soy yo, porque no te voy a pagar esa plata. Entonces también tiene mucho que ver a qué nicho yo me estoy enfocando, porque prefiero vender poco a un precio grande y tener este nicho captado, a vender a un precio menor y tener como nichos que no me interesan porque yo busco un cliente de elite, no sé qué. Pasa con las cosas muy caras, ¿no? Con los autos, estos que no me acuerdo cuáles son, los Rolls Royce, que tienen como una política de captar un cliente de mucha plata. Se venden 10 Rolls Royce al año. Entonces, el segmento que busco es un segmento que quiere estar entre esos 10 top del mundo al cual le vendí un auto. Y se le vende un precio carísimo. Sí. Ahí lo que busca el propietario o el empresario, en ese caso, según el producto, es no desprestigiar su producto o su servicio, justamente. Está bien. Tiene que ver justamente con eso, cómo me paro ante el mercado. Y también tiene que ver con captar una parte del segmento que está dispuesto a pagarme. Por eso te digo, tengo que tener claro qué está dispuesto a pagar el cliente que yo identifiqué en mi Canva. Por eso arrancábamos siempre del cliente, porque también el precio de venta va a estar muy asociado al cliente que yo me estoy enfocando. Si me estoy enfocando a un cliente todo Uruguay y cobro la noche $200, no es todo el Uruguay. Tu nicho de mercado es un nicho de mercado específico, porque no todos ellos están dispuestos a pagar por tu producto. Entonces es muy importante tener claro a quién me estoy enfocando. Puedo analizar información en el INE, de lo socioeconómico, cuánto es el ingreso promedio de clase media. Puedo tener como mucha información para entender el segmento al cual yo me voy a tirar. O decir, no, bueno, yo voy a pagar esto y voy a cobrar esto, perdón, y voy a ver quién está dispuesto a pagármelo. Y cómo es la característica de ese segmento. Y bueno, me vuelco para ahí. Pero es una estrategia de poner los precios. ¿Sí?
Si yo soy muy exclusivo, seguramente mi precio va a ser más alto y seguramente me voy a estar enfocando a un segmento específico, donde nada compite conmigo, pero también son pocos los que están dispuestos a pagarme por ese bien o por ese servicio, ¿sí? Entonces, como ven, la estrategia de colocación de un precio de venta no es así nomás. No es un pensamiento que yo pueda tenerlo de un momento a otro. Es decir, tengo que analizar muchas cosas al momento de fijar mi precio. También sucede con algunas empresas que acuerdan precios de venta, ¿no? Cuando sos competidor, para que la competencia no sea desleal, muchas veces se fijan precios de venta en conjunto. Yo no sé, ahí, Araceli, yo cuando trabajé acá, trabajé mucho con empresarios de la naranja. Cuando iban a negociar al exterior, iban todos juntos negociando un mismo precio. No sé si en Tacuarembó pasa eso con los frigoríficos, pero también es una estrategia de venta. Poder juntarme y negociar con mis competidores un mismo precio de venta para que el mercado sea uniforme. Entonces, hay como muchos elementos. Pasa un poco también acá con otro rubro que es la madera, Ahí la está. tonelada, por ejemplo, la tonelada de pino, la tonelada de eucaliptus, más o menos hay un precio acordado, digamos, o que ya sabes que bueno, en el entorno de tanto la tonelada va a estar el pino o el eucalipto, ¿no? A levantar en el campo, por ejemplo, en la forestación. Entonces, ese es otro rubro que funciona así también. Ahí está, por eso como ven, no es simplemente decir, bueno, yo quiero ganarle tanto, no, analicemos hacia dónde estamos yendo. Obviamente acá estamos hablando de servicios, pero siempre es bueno traer ejemplos de otros rubros también que suceden y En el que turismo. tengo comportamientos distintos en función de también a quién le voy a vender, ¿sí? No es lo mismo, si yo le vendo naranjas a los verduleros o al verdulero o al almacenero, que decir, bueno, vamos a Europa a negociar el mismo precio en conjunto. Porque también hay una estrategia de cantidad de venta, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, el precio de venta les recomiendo que no lo pongan al tuntún, que no digan, bueno, como mi competencia, uno parecido al mío cobra tanto, yo pongo este precio. Analicemos fuertemente la estructura de costos, analicemos fuertemente la estructura de costos fijos y variables, la utilidad que yo tengo y que no se me escape nada. Porque Saber después saber cómo son los costos del otro también, porque de repente el precio es más barato y yo lo quiero igualar, pero de repente no paga impuestos o el canal de venta no es a través de una agencia, entonces no tiene la comisión de la agencia. No sé, un departamento que pasa mucho en Punta del Este, que hoy las torres tienen los mismos amenities o mejor que muchos hoteles. Entonces hoy es una competencia directa los departamentos de las torres, que los propietarios salen a alquilar o grupos de propietarios que tienen su página y salen a vender, y eso ha generado una especie de competencia desleal, lo que es en el rubro, porque en realidad hoy creo que hay ya una ley que se está por promulgar, o por lo menos está estudio, para regular todo lo que son los alquileres a través de las plataformas y que puedan pagar y tengan una habilitación a través del ministerio que para los hoteles te las exigen, pero para los edificios no. Y entonces... pero ya tenés que pagar lo de IRPF, creo. Sí, pero no del ministerio, pagás IRPF si tenés No declarado. pagás los impuestos de DPS, de GI, ese tipo de cosas. Bueno, eso lo vas a tener que pagar porque se tiene que... Vas a precisar una habilitación del Ministerio también de Turismo, como cualquier operador, no inmobiliario sería como hotel, porque funcionan en esa modalidad donde alquilan por noche, igual que un hotel, pero sin esos gastos. Entonces los precios son mucho más bajos. Claro. Este año fue impresionante la cantidad de gente que alquilaba departamentos, porque era más barato que irse a un hotel. Tenías un grupo familiar y no ibas a alquilar una habitación de un hotel, te ibas a un edificio, tenés piscina, tenés servicio de lavandería, mucama, todos los servicios, y el costo es mucho menor con los mismos amenities.
Claro, porque ahí viste que tenés costos indirectos, que vos decías, ¿no? De las agencias, de esto y lo otro, costos administrativos y comerciales que no están, y por eso tú no compites, ¿no? En precio. Por eso Habilitaciones, un montón de cosas. la idea es no competir en precios, sino en servicio. Es difícil, obviamente, no estoy diciendo que sea re fácil, pero sabemos que con este tipo de ofertas es muy difícil competir en precios porque están con todo esto en negro, ¿no? Lucrecia, No, aportando lo que él estaba diciendo, que en el caso de acá de Salto es el tema de las casas informales y de las cabañas que están formalizadas y no pueden competir con esas casas que no pagan nada. claro, porque tenés tú una estructura que no existe. Eso yo dije en Exacto. negro, pero en realidad no existe esa otra estructura y lo hago bien fácil y tal. Y hoy en día que se busca precio y la gente, la verdad que muchas veces prefiere eso. Por eso es muy importante también cuando trabajas en el marketing y tu servicio, bueno, ¿qué estoy dando yo que esto no lo está dando? Porque lamentablemente nos podemos quejar, pero sí, va a seguir existiendo y la gente lo va a seguir Claro, eligiendo, ¿no? y que la gente no se da cuenta y dice, pero ¿por qué es tan caro? ¿O ¿por qué voy a acceder a pagar esto? Bueno, porque detrás de eso hay todo un... El ser formal implica un montón de gastos que la informalidad no tiene Claro. y que no tenés cómo competir. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es difícil, por eso está bueno esto. Yo no sabía que estaba regulando esas plataformas porque realmente generan un mercado un poco más competitivo y más parejo. Hay un mercado paralelo ya a esta altura y este año, por ejemplo, que la mayoría de los edificios son de propietarios extranjeros que no pudieron venir, o sea, estaba el 80% de las torres estaban disponibles para ser alquiladas por público uruguayo. Claro. Entonces, también, eso fue una gran competencia para lo que fue la hotelería. Por eso muchos decidieron cerrar y ni siquiera abrir, porque no podés competir con los costos. Por más que te quieras marcar un mínimo, o sea, no es viable. Sí, es brutal eso, pero es verdad, ¿no? Nosotros acá con Lucrecia, que trabajamos mucho con los operadores privados registrados, formalizados y registrados en Mintur, es la eterna lucha, ¿no, Lucrecia? Es la eterna lucha porque, claro, ese mercado informal te mata. Y más en los departamentos como los nuestros, digo, saliendo un poco de la visión emprendedora, un poco más amplio, de donde se generan puestos de empleo, mano de obra, ¿no? Y realmente impacta directamente todo eso. Es difícil, es Totalmente. difícil. Pero bueno, vamos a seguir con lo último, que es lo más importante, pero como cerramos todo esto con el punto de equilibrio. El punto de equilibrio no está, a ver, esto es una capacitación, no es una asistencia técnica, me gustaría poder trabajarlos con ustedes uno por uno, porque realmente es algo muy interesante de poder sacarlo. Cuando trabajas con emprendimientos y lográs llegar al punto de equilibrio, la verdad que es una información sumamente importante que tenemos que tener, porque es aquel punto donde determino el nivel de ventas que tengo que tener sí o sí para poder cubrir lo que dijimos de todos estos costos totales, el nivel de ingresos que cubre costos fijos y costos variables. Entonces es fundamental, ya lo venimos charlando esto, de decir, bueno, ¿qué nivel de venta tengo que tener en el mes, en la semana, en el año, para poder cubrir mis costos fijos y costos variables, cubrir los colchones que yo dije que tengo que pasar? Y como decía el compañero, el estudio del punto de equilibrio a nivel anual es re interesante, porque yo lo puedo hacer anual y lo puedo hacer mensual, a la vez. Porque puedo decir, tengo que vender al año 500.000 pesos para cubrir todos mis costos. Y este mes, enero, que es un mes más fuerte, porque tengo el verano, la temporada, tengo que vender tanto. Es decir, puedo mezclar las dos cosas. Pero saber el punto de equilibrio, saber el nivel de ventas, donde yo no gano ni pierdo, es fundamental para tomar decisiones.
Es fundamental para decir, bueno, a ver, lo hice anual, póngale, ¿no? Estoy en agosto y vengo rascando. Entonces, bueno, realmente, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a ese punto de equilibrio y no perder ni ganar? Bajo mis costos, aumento mis ventas, aumento mi precio, hago estrategia de marketing, ¿qué hago? Entonces, realmente es el objetivo por el cual ustedes van a trabajar, están trabajando, es decir, bueno, yo quiero ganar plata, a ver, todos los que estamos trabajando, siempre nuestro objetivo es tener ingresos que me permitan vivir. No ser millonario, pero por lo menos decir, bueno, con lo que yo hago, que me gusta hacer, que tengo la capacidad, que tengo la instalación, que tengo el gusto de hacerlo, por lo menos cubrir mis costos. Entonces, conocer esto es fundamental. Y que además me permite ir viendo por dónde ir. Y ahí pasa algo muy bueno cuando yo paso el costo de equilibrio, el punto de equilibrio, perdón. Entonces, si lo vemos acá, ahí mezclamos las gráficas que vimos y metemos esta línea azul. Como dijimos, el costo fijo tiende a ser estable, más que fijo. Puede variar un poquito un mes, otro mes. Cuando yo vendo cero, esperen que yo desenchufé mi tableta, la voy a enchufar de nuevo. Cuando yo vendo cero, acá a ver si me anda esto. Bueno, perdón, pero tengo una tableta digital y la desenchufé sin querer. Cuando yo vendo cero, es decir, cuando yo estoy en el punto, en este punto acá, donde yo no estoy vendiendo, es decir, el punto cero, el costo fijo igual existe, ¿no? Porque yo ya abrí mi empresa, ya estoy pagando DGI, ya estoy pagando BPS, ya contraté la luz, ya contraté el teléfono, ¿no? Arranqué o estoy funcionando, capaz que hoy no tienen nadie, pero igual, yo tengo a un cero nivel de ventas, tengo un costo fijo. A medida que arranco a vender, el azul, yo empiezo a tener costos variables, ¿sí? Que los costos variables arrancan por encima del costo fijo. Y por lo tanto, yo voy a ir sumando costo fijo más costo variable y voy llevando un costo total. Entonces, quizá cuando yo esté en este punto, ¿sí? Que vendí 2, mi costo fijo es 2, mi costo variable es 1 más, y yo no estoy cubriéndolo, estoy por debajo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto donde mi venta es, póngale 3, mi costo fijo es 2, mi costo variable es 1, yo cubrí todos los costos y estoy en punto 0. Cuando empieza a despegarse el ingreso de mi costo total, es decir, esto empieza a ser la utilidad de mi empresa. Fíjense cómo va aumentando la utilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque dijimos que el costo fijo, cuanto más unidades venda, va a ir achicándose. El Wi-Fi, 1000, 500, 330, 250. Entonces, cuando yo más venda, el costo fijo empieza a bajar y mi utilidad empieza a crecer. Entonces, es muy importante porque yo, a partir de este punto, empiezo no solo a ganar, sino que cuanto más yo venda, más utilidades voy a tener por producto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy por abajo del punto de equilibrio, estoy en rojo, estoy perdiendo, no me da ni para pagar los costos, ni hablar de la utilidad. Gasto 3 y me ingresa 2, estoy en el horno. Yo debo sí o sí alcanzar este punto de equilibrio. Y cuando yo me paso del mismo, mi utilidad empieza a crecer porque se empieza a despegar la utilidad porque empieza a bajar el costo fijo. ¿Sí? Entonces, es una gráfica simplemente demostrativa de cómo empiezo a trabajar todos estos conceptos de costos fijos, los costos totales y los ingresos. ¿Sí? Aunque yo tenga poca actividad, el costo fijo va a existir y yo aumento la actividad y el costo fijo se va a mantener. Nada más que esta brecha entre el costo fijo, fíjense, costo fijo a venta es esto y costo fijo a venta es esto. ¿Sí? Disminuye el peso de mi costo fijo en el total de mis ingresos. Acá tiene más peso, acá tiene más peso y acá tiene menos peso. ¿Sí? Gráfica ilustrativa. Entonces,
La fórmula del punto de equilibrio, voy a tener dos fórmulas. Una es cuando yo quiero definir las unidades, tantas camas, ¿sí? Tantas personas, tantas cabañas, yo puedo elegir cómo quiero medir, o tantos paseos, en el caso tuyo, Ana, puedo medir en cantidad, y también puedo medir en dinero. ¿Qué pasa en unidad? No tanto en servicio, es complicadísimo cuando es en productos, yo vendo muchos productos, entonces un supermercado nunca va a poder sacar un punto de equilibrio en unidades, porque vendo papas, leche, carne, lata, yerba, imposible. Entonces, realmente cuando trabajo en productos, preferimos hacer el punto de equilibrio en dinero. Tengo que vender por mes 1 millón de pesos. Listo. No voy a ir por producto. En el caso de ustedes, que es un servicio y un servicio que no cambia demasiado, puedo tener, bueno, alojamiento con desayuno, sin desayuno, pero yo puedo llegar a un costo total y puedo repartirlo entre la cantidad de camas. Es interesante hacerlo en unidades, porque ustedes son muy de trabajar en unidades, ¿no? El servicio hotelero o los paseos, es como unidades. Y yo también puedo saber, después que yo me pase el punto de equilibrio, que puedo negociar las unidades y vamos a verlo después. O noches Entonces, también. O noches. O noches, por eso, pero son unidades. Ustedes lo van a medir en la unidad que mejor les quede, ¿sí? Es verdad que la hotelería se maneja por noches. Bueno, tengamos en cuenta esto. Entonces, ¿cómo es el punto de equilibrio? Es decir, los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. Es bien sencillo. Esto acá abajo me define, esta parte de acá abajo, me define cuál es la utilidad por cama, por noche, lo que sea. ¿Sí? Yo cobro. Ahora vamos a ver un ejemplito ahora después. Después les muestro porque yo traje un ejemplo. Pero es bueno, ¿cuántas camas, cuántas noches tengo que vender para cubrir el wifi, la luz, el impuesto, la contribución, un administrativo, los costos fijos que tenga? Es decir, ¿cuántas camas, cuántas noches, cuántos paseos me generan la ganancia bruta para poder cubrir todos mis costos fijos? ¿Sí? Si yo tengo 10.000 pesos de costos fijos y yo gano 50 pesos por cama, tengo que vender 200 camas para cubrir mis costos fijos. Anuales, mensuales, no importa. Lo que yo mida me va a dar 20 camas por mes, 20 camas por día, 20 camas por año. Va a depender. Si yo acá pongo el costo fijo anual, me va a decir las camas al año. Si acá pongo el costo fijo mensual, me va a decir las camas al mes. Si yo acá pongo el costo fijo semanal, me va a decir cuántas camas necesito por semana. ¿Se dan cuenta? Esto por eso se puede hacer en cualquier momento y puedo definirlo en función de cómo se comportan mis costos en cualquier mes del año. ¿Está? Y como les decía, esto es en unidades, pero también se puede utilizar el punto de equilibrio en dinero. Y ahí hago una fórmula que tiene que ver con transformar unidades con dinero, que es simplemente, en vez de decir precio de venta menos costos variables, hago el porcentaje de ganancia de los costos sobre venta, perdón, el porcentaje de costos sobre mi venta. Es decir, por ejemplo, fíjense, si el costo variable es 50 y la venta es 100, quiere decir que yo gano un 50% de dinero cada vez que vendo. Entonces acá el costo fijo lo divido por el porcentaje de ganancia que tengo, porque lo estoy hablando de plata y no de unidades. Básicamente parece difícil, pero es una fórmula que ustedes lo que tienen que saber es cuánto es el costo variable y cuántas son las ventas. Pero es muy importante tener claras las ventas mensuales, anuales, o por ejemplo, si ustedes venden camas, decir, bueno, en promedio yo vendo tantas camas al mes,
tengo que ir pensando, o tengo que darle un valor, bueno, 900 pesos vale la cama, 300 pesos el costo variable. Ya saco un porcentaje, el 30% de la venta es costo. Gano, me queda un 70% por acá para cubrir los costos fijos. Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora en un ejemplito que yo traje acá, lo voy a hacer y después lo veo. Tengo un servicio de alojamiento que tiene 10 camas, ¿no? 10 camas, como decía el compañero, 10 noches o 10 paseos. Ustedes véanlo como unidades, ¿no? Hice una cuenta y en promedio los costos variables de estas 10 camas son 3.000 pesos. Quiere decir que 300 pesos es el gasto que tengo variable por cama. El gasto de limpieza, el servicio al dormitorio, calculé la luz que gasta cada habitación, cada cama. Bueno, saqué un costo variable de esas 10 camas en un mes. Y a su vez también dije que en un mes mis costos fijos son de 13.000 pesos. Impuestos, el costo fijo de la luz, los costos fijos de mantenimiento, si tengo un jardinero, si tengo X cosa, el agua, lo que sea. Y que además el precio de venta promedio que le pongo a la cama es 900. Capaz que yo hago un descuento, capaz que no sé qué, pero bueno, promedio el precio de venta que yo le pongo a la cama son 900 pesos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que llegar en su emprendimiento. Ya sea camas, ya sea paseos, ya sean horas de trabajo, lo que sea. Si yo doy un servicio de guía turística y cobro por mi servicio, voy a decir, bueno, ¿cuánto puedo brindar por mes? Es la unidad que yo voy a dar. Entonces, resumiendo la información, digo que, bueno, los costos variables son 3.000, 10 camas, el costo variable unitario es 300 y el precio de venta unitario es 900. Resumí mi información. Si yo quiero sacar el punto de equilibrio en unidades, dijimos que era la cantidad de costos fijos dividido el precio de venta menos el costo de venta unitario. Dijimos que mi emprendimiento gasta 13.000 pesos por mes en costos fijos. Y si yo le gano a cada cama 600 pesos, quiere decir que por mes tengo que vender sí o sí 21,67 camas, es decir, 22 camas. Si yo estoy vendiendo a 900 pesos la cama y vendo menos que 22, no me está dando la ganancia para cubrir mi costo fijo. No me está dando los 600 pesos para cubrir los 13.000. Fíjense que si yo hago, bueno, yo gano 600 pesos por cada cama que vendo, porque le saco el costo variable, ¿sí? Y lo multiplico por 21,67 aproximado, me da 13.002 pesos. Justito, los 600 pesos que gané por cama me sirven para cubrir los 13.000 pesos de costo fijo, y ahí recién arranco a respirar. En cambio, si yo vendo 30 camas por 600 pesos que gano cada cama, yo estoy ganando 18.000 pesos. Quiere decir que ya cubrí mi costo fijo y además tengo una ganancia de 5.000 pesos. ¿Sí? Todo lo que yo venda por encima de este número me está dando a mí una ganancia, una utilidad. Y consideré dentro de estos 13.000 pesos, 5.000 pesos que quiero para mí. Sí, yo sé que gané 5.000 pesos. ¿Sí? Es muy importante definirlo, porque vieron que resumiendo la información, esto es súper resumido y la verdad que lo hice como para tener números y para poder tratarlo, pero ustedes tienen que decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi costo variable? Empezar a analizar uno por uno, definir estos valores, y es simplemente llegar a esto. No necesito hacer como un análisis mucho más completo. Acá sí deberíamos, bueno, ver las inversiones, la amortización es un costo fijo también, la mayoría es costo fijo, porque digo, bueno, duran 2 años. Bueno, si yo por mes vendo 10 camas, ¿cuánto le cargo a cada cama esa depreciación del bien, del aire acondicionado, de la tele, ¿no? Es un costo fijo, es importante tenerlo en cuenta. Pero
ustedes tienen que llegar a esto para después usar la fórmula. Simplemente usar la fórmula y decir, bueno, este va a ser mi punto de equilibrio. Si lo hago en plata tengo que vender 19.500 pesos para poder cubrir los 13.000 de costos. ¿Por qué? Porque 300 camas por 300 pesos la cama, yo tengo, perdón, 600 pesos la ganancia de cada cama, yo tengo que cubrir con esos 600 pesos los costos fijos. Entonces tengo que vender, de 900 pesos cada cama, vender 19.500 pesos. Acá ustedes van a buscar la fórmula que les quede mejor. Yo creo que para ustedes que trabajan un servicio tan concreto y que pueden pensar en la venta de cama, en la venta de noche, en la venta de cabaña, porque también vos podés cobrar por la cabaña entera, es interesante trabajar las unidades. Pero también podemos fijar precios. Yo tengo que vender por mes mínimo 19.500 pesos para poder cubrir mis costos fijos y mis costos variables. Listo. Sé que por encima de esa plata, cuando yo gane 20.000 pesos, ahí tuve 500 pesos de ganancia. Cuando vendo más, es lo que yo decía, que mi utilidad empieza a aumentar. Porque si yo vendo otra cama, mi utilidad cada vez es mayor. Arranco en cero con esta plata, 19.500, y después sigo aumentando en función que aumento mi venta. Entonces, otra vez, el punto de equilibrio es fundamental para conocer mi negocio. Es fundamental para gestionar. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en dos lugares. Puedo estar por debajo del punto de equilibrio o por encima del punto de equilibrio. Cuando estoy por debajo del punto de equilibrio, es decir, cuando estamos del punto para abajo, que mi venta está siendo muy baja, yo tengo dos estrategias que las hablamos. Tengo la estrategia de subir mi precio de venta, y eso va a hacer que la línea azul quede más abierto su ángulo y por lo tanto empiece a tener un comportamiento de esta forma, que yo lo pueda tener así. Entonces si yo aumento el precio de venta, mi punto de equilibrio va a pasar de acá a acá. ¿Se entiende? Obviamente que una estrategia es aumentar mi precio de venta, pero ojo, porque no siempre el mercado está preparado para un aumento de precio de venta, porque fue lo que yo les dije. Yo no puedo tampoco, como estrategia de captación de un cliente, cobrarle un día una cosa, cobrar otro día otra, después cobrarle otra, ir cambiando tanto mi precio de venta. Tengo que ver hasta cuánto aguanto aumentar este precio, si es una buena estrategia o no es una buena estrategia. Entonces, cuando yo estoy por debajo del punto de equilibrio, puedo decir, bueno, ¿saben qué? Aumento mi precio de venta. El compañero decía, aumento las ventas. Bueno, pero aumentar las ventas implica esto, salirme del punto de equilibrio y bueno, aumenté mis ventas y obviamente me pude venir más para acá. Y hoy estoy en esta parte y claro, vendo mucho más y la ganancia mía es mucho más. ¿Tá? Pero en realidad, cuando estoy por debajo del punto de equilibrio, tengo que tomar una decisión. Una decisión es, bueno, ¿saben qué? Aumento mi precio de venta y que explote todo. Pero otra decisión que yo puedo tomar tiene que ver con manejar mis costos. Tiene que ver con bajar los costos fijos y o variables. Tiene que ver con manejar esta estructura. Bueno, ¿saben qué? Voy a sacar el Wi-Fi y propongo que este alojamiento sea desconectado de y de última, si querés internet, tenés mi casa que podés conectarte o dejo una computadora y bajé internet. O bueno, ¿saben qué? Voy a hablar con mis proveedores para que me cambien algún precio. Ustedes no tienen muchos proveedores que puedan negociar. O puedo, ¿saben qué? Voy a la UTE, tarifa inteligente. O puedo decir, en vez de comprar este producto de limpieza que sale tanto, trabajo con un producto más barato. Bueno, ¿saben qué? Dejo de llevar a la lavandería y la hago yo. Estrategias de costos, bueno, muchas pueden haber. Pero es una buena estrategia de decir, ¿saben qué? Yo en vez de aumentar mi precio, que es una variable muy sensible en el cliente, muy sensible,
Porque a mí si me aumentan el precio, yo ya no voy a decidir de la misma manera de cuando era más barato. Si yo fui a la cabaña de alguien, de ustedes, de Lucy, y me cobró el año pasado una cabaña para 4 personas, 2.000 pesos, y este año me cobra 4, y no, capaz que no. Y pero capaz que si me dice, mira, ¿sabes qué? En vez de, no sé, de estufa a leña, puse un aire acondicionado, porque es más barato el aire acondicionado que la leña, ¿no? Y bueno, yo qué sé, a mí capaz que no me afecta eso y prefiero el aire porque no sé prender un fuego. Y entonces yo capaz que es una estrategia de costos que a mí me sirve como emprendedora o emprendedor y el cliente no lo nota. En cambio, el precio sí lo va a notar. Y el precio es una variable de decisión. Y Puedes una bajarlo. variable... ¿Eh? Que puedes bajarlo también, el precio, porque o sea, el punto de equilibrio lo tienes que contextualizar. Generalmente Sí. manejarlo a largo tiempo, no a corto tiempo. Entonces tú si en un emprendimiento chico, por ejemplo, como hablabas de Lucy, que tiene las cabañas, ella puede para los días ociosos que le quedan noches llamar al cliente. O sea, todo eso lleva una estrategia, tener al cliente registrado, llamas a un cliente que sabes que se queda seguido y le dice, mira que ya sabes que tú determinado fin de semana, no es feriado, no es nada, mira que para el fin de semana que viene tengo una promoción para los clientes que vienen siempre de, no sé, le regalo una noche. Ese fin de semana tú lo ibas a tener vacío, Vacío, igual. Entonces lo vas a ocupar de igual forma. Y después claro. contextualizarlo también en cuanto a los climas, a las regiones. Por ejemplo, en el este, tú en esta época apuntas no apuntas a competir con Salta. Apuntas al cliente de cerca, al montevideano siempre, porque en Montevideo todo el turismo en Uruguay es el producto de Uruguay. En Montevideo tenemos más de la mitad de la población del país, o sea, el Montevideo siempre de cualquier región. Pero tú, por ejemplo, apuntas al turista de cerca, que se ponga a pensar, bueno, yo si voy a Salto tengo que hacer 600 kilómetros, gastar determinada plata, y si voy a Maldonado, voy a gasto menos, de repente voy a una cabaña que tiene piscina. O sea, lo tienes que ir contextualizando en ese sentido. Es como hace Rocha. Rocha, por ejemplo, compite con Salto, porque ellos Claro. ofrecen, comparas el precio, bueno, en Salto sale tanto quedarse, bueno, yo tengo una cabañita, la voy a vender a tanto, con tantas... lo que le importa es ocupar noches, para eso Claro. mismo, llegar al punto de equilibrio a largo plazo. A largo plazo. Por eso es muy importante, después de todo esto, es tu estrategia de precios, que ahí ya sí tenés que meter un montón de factores en cuenta, pero esto te ayuda a saber dónde tenés que llegar. Entonces, como vos decías, es importante tener el punto de equilibrio capaz en el año. Entonces, vos cómo jugás en Claro, meses. eso te decía, porque a veces tú te lo marcas a corto plazo, ¿no? Porque Claro. dependes de muchos factores externos que lamentablemente te pueden afectar, como tenemos en día una pandemia. Claro. O sea, tú tienes que ser a largo plazo. Hoy en día con la pandemia te afecta el índice de Harvard de cada departamento. Porque yo si estoy en un determinado departamento, digo, no, me voy a ir para allá, que está, no sé, los departamentos de frontera, le pasa ahora sobre todo con Brasil. O sea, uno antes de pensar dice, no, mira, en vez de ir a Chuy, que iba, que trabajo compañía de Chuy, no, mira, me quedo antes, me voy a Punta del Diablo, o me voy a otro departamento en el centro. Claro. Claro, por eso, y no sé si fueron ustedes que hablaron justamente de alguien que había calculado el punto de equilibrio y que no les convenía vender más camas aunque estaban con capacidad, porque el punto de equilibrio les definía que si pasaban eso, aumentaba el costo fijo. Entonces realmente tiene que ver mucho con la estrategia de precios que ustedes definan después. Sí, Ernesto, te Depende. diré, claro, a veces Sí. más es menos. Es como en el transporte, en los city-tours, en los paseos, tú tienes determinado cantidad de asientos que tú sabes que cubres el costo. Entonces de repente, no sé, vendes 10, sabes que ganas y todo, 3 o 4, pero si vendes 12 ya tienes que abrir una segunda camioneta, entonces ya no te sirve. Claro. Más es menos, lamentablemente, o sea, tienes que pensar en todo eso. Y eso que los city-tours, por ejemplo, son costos fijos. Una consulta, pero no se puede quedar uno en el punto de equilibrio. No. Sentir que estoy en el punto de equilibrio, siento que estoy perdiendo plata. No, claro, el punto de equilibrio te sirve para saber vos qué nivel sí o sí tenés que tener. Después todo lo que vos hagas. Mantenerme en el punto de equilibrio sería ponerle, si es temporada, en invierno, pero digo, pero si estoy en pleno enero en punto de equilibrio, cierro. No, el tema es así, si tú lo haces anual, entonces tú, por ejemplo, sabes que tú necesitas, como decían ellos en Salto, 100 noches.
de 365. Por eso 100 días vender. Entonces tú sabes que, bueno, en el verano en vez de 90 noches, sabes que ahí puedes vender 60, capaz 70. Bueno, te faltan 30, tienes 200 días para vender 30 noches, y todo el resto que venda es todo utilidad tuya. Toda Bien. utilidad. No es que Por te eso guíe, o sea, en verano cobrar más porque es verano, que ese es el error que hacen muchos acá en el este, o sea, Claro. de temporadas de antes que en 2 meses hacían la América. Ahora ya no existe Claro. eso. No, Ahora no. ya no, ahora tienes que pensar en largo plazo, en un año y a veces hasta en 2. O Es sea, más, generalmente en un año. tú puedes empezar a jugar con diferentes estrategias de precios, que ese es un error que hacen mucho en el este. No poner un precio muy alto, sino tú ya puedes hasta disminuir un poco el precio, porque tú ya alcanzaste ese punto de equilibrio. Una vez alcanzado el punto de equilibrio, a lo mejor tú puedes bajar un poquito, en eso irá según tu competencia y tu estrategia, pero tú puedes bajar un poquito tu precio original para vender más en cantidad total. Tú ya alcanzaste el punto de equilibrio, a partir de ahí todo va a ser utilidad. Claro, como yo le decía a Luis, si tú agarras y tienes cartera de clientes que lo llamas y le dices, mira, yo ya tengo el punto de equilibrio, ahora todo lo que venga, gano. Entonces, bueno, este fin de semana, matrimonio con niños, los niños le damos alojamiento. No sé, te estoy tirando cualquier, o sea, diferentes opciones según el rubro que tú tengas o el negocio, lo vas haciendo. Pero tú ya sabes que ya cubriste, que todo lo que te venga te suma para más. Excelentes intervenciones porque justamente eso, ¿no? Es decir, bueno, los que han pasado por el punto de equilibrio como experiencia, es transmitir esto también, ¿no? Vos, el punto de equilibrio te da un punto mínimo para no ser la cortina y te vayas para tu casa, ¿no? Porque si no estás siempre perdiendo. Pero sí, la idea es que vos puedas ir a un punto acá. Entonces, como decía el compañero Wellington, acá vos tenés un nivel donde vos ya cubriste tus costos fijos hace rato. Tenés mucho más margen de negociación, podés hacer promociones, podés invitar a alguien, si cumplís años te hago un 20% de descuento, porque vos ya estás en un nivel que ya cubriste todos tus costos fijos y variables. Costos fijos, Aprovecha a fidelizar clientes, que eso es mucho, ahí está. o sea, fidelizar clientes, que es una forma de hoy en día de competir mucho con el valor agregado. Entonces, ese ejemplo que vos traías es decir, bueno, acá en Salto, bueno, 100 noches promedio, yo me defino 100 noches. Y yo ya en marzo, ya estoy en las 70, pero genial, tengo todo el año y sé que si vendo más de 30 estoy ganando. Entonces puedo hacer promociones, porque capaz que con la promoción, en vez de venir 30, me vienen 100. Porque yo hice promociones, porque yo sé que no voy a perder plata, porque ya en este punto, en este nivel de ventas, en este nivel de camas, yo ya cubrí la base más dura de mi negocio y después todo es ganancia. Y el costo variable obviamente que va a estar, pero el costo fijo cada vez es menor, porque no es lo mismo dividir un costo fijo de 13.000 en 20 camas que un costo fijo de 13.000 en 100 camas. Ese costo fijo se empieza, como mostraba la gráfica, cada vez a ser más bajo. Por lo tanto, tu nivel de rentabilidad y de ganancia empieza a subir, porque vos lográs que tu estructura de costo empiece a bajar el fijo, vos tu precio de venta lo mantenés, pero fíjate que vos tenés una estructura que tenés costo fijo y costo variable. A medida que vendés más, el costo fijo baja. Entonces, mira tu estructura de costo, empieza a pasarle esto, empieza a aumentar, que es esta parte que está acá, esta parte entre la parte amarilla y azul, que es tu ganancia. Esto empieza cada vez a ser más grande. Entonces tenés más margen. Podés decir, bueno, a este nivel, capaz que yo bajo un poquito el precio, pero a este nivel, esta gráfica, ponerle que sea plana. Se empieza a aplanar. Pero igual tu ganancia sigue siendo grande. Vos aplanaste tu precio, pero la utilidad va a seguir siendo porque vos estás cada vez bajando más el costo fijo. Entonces, es re importante conocerlo y fijar estrategias post puntos de equilibrio. Y que cambia también de acuerdo a la empresa, ¿no? Al tamaño de la empresa. Claro. Es mucho más manejable. Si es un hotel chico donde mi estructura es mucho más pequeña, yo capaz que apunto más ahí sí a estrategias de venta y demás en un momento de crisis o de temporada baja. Pero si es un hotel grande, ahí capaz que el punto de equilibrio es buenísimo llegar,
porque o es más necesario o más difícil alcanzarlo y se lo toma de repente como una meta para, no sé, para la temporada baja, Claro. donde no se apunta a ganar, sino se apunta a llegar al punto de equilibrio, porque capaz que un hotel chico, no sé, el gasto fijo son $3.000 y en el otro son 50.000. Y entonces tu punto de equilibrio es mucho más alto y es todo un desafío poder llegar y no pasarte para poder mantenerte. Y más en el tema de la estacionalidad, viste que no es lo mismo trabajar un hotel en Montevideo que trabaja todo el año que un hotel como puede ser en Salto, como puede ser en Punta del Este o Rocha, que depende del clima o de la estación. Claramente, por eso, bueno, esto es lo que yo decía, me gustaría poder trabajarlo con ustedes y me pongo a las órdenes si a alguno le interesa trabajar y poder contactarnos y poder analizarlo, porque me parece que es algo que en la experiencia, yo nunca tuve emprendimientos, pero he trabajado mucho con emprendedores, y cuando vos descubrís el punto de equilibrio, realmente das mucha información para la gestión y para la toma de decisiones, porque permite conocer esto, bueno, hasta qué nivel tengo que esforzarlo a mi emprendimiento, apretarlo, para llegar a ese nivel y después sí ya estoy con otra facilidad para generar estrategias de promociones, de precios, estoy sabiendo que puedo cubrir los costos anuales, porque ya con este nivel lo estoy haciendo. Entonces realmente me parece que da mucha información. Los invito a que puedan cada uno de ustedes bajarlo a su negocio, definir todas estas variables y cualquier cosa que surja de dudas que me puedan consultar. No, esto no es una consultoría, lamentablemente no puedo hacerlo como un trabajo dentro del curso, pero sí me ofrezco para poder ayudarlos a por lo menos entender algunos conceptos que cuando vayan a hacerlo en la práctica no sepan cómo clasificarlo, o decir, bueno, a ver, ¿cómo me paro acá en el año? Esto que decían los compañeros, ¿cómo evalúo este punto de equilibrio en función de elementos más asociados a la estacionalidad, a la venta anual? Hay como muchos conceptos que en esta hora que trabajamos punto de equilibrio, obviamente no es suficiente. Hay un montón de videos en YouTube, yo ya estuve viendo uno de Ande, era un poquito largo, por eso no lo subí, pero la Agencia Nacional de Desarrollo tiene un canal en YouTube que tiene un video asociado un poco a esto. Si quieren lo invito a ver porque me parece que está bueno para complementar. Pero bueno, lo que sí puedo es ponerme a las órdenes para poder trabajar con ustedes desde el apoyo más técnico en lo que tiene que ver a esto. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado como colgado. No, yo lo que te iba a decir, nada más que lo que decía Ernesto, que en realidad los hoteles, las grandes superficies, los grandes hoteles, es al revés, es más fácil llegar al punto de equilibrio para ellos que para un pequeño emprendimiento, porque ellos pueden sacrificar habitaciones. Por ejemplo, un hotel de 80 habitaciones, en la época de más venta, puede hacer promoción con 10 habitaciones, con 20, para bajar costos, para competir y llenarlo. O sea, yo lo he visto que lo hace acá en Show y lo hacen todos, que eso les permite después cerrar, porque ellos después bajan los costos estando cerrados, claro, porque bajan los costos fijos estando cerrados, pero ellos su punto de equilibrio lo cumplen en menos tiempo que de repente en un emprendimiento chico que tú, o sea, no sé, unas cabañas, como siempre hablamos por el Lucy, pero es como tiene, o sea, no sé, sabes que te va costando más, ves pasar el tiempo, no llego, o sea, que esta gente con mayor cantidad de habitaciones es diferente. Claro. O sea, sí tienen más gastos, pero tienen más posibilidades de jugar con el tema. Sí, claro, son diferentes realidades, ¿no? Obviamente que la capacidad financiera de esos grandes hoteles es muy grande y que seguramente no la tengamos nosotros, pero bueno, sí, son diferentes formas de funcionar. Sí, hoteles chicos, por ejemplo, acá en el Oeste, por ejemplo, el Hotel Amsterdam, que es un hotel de 80 habitaciones, que hace eso, la Foret, que tiene 70, o sea, hoteles que trabajan bien, pero claro, pueden sacrificar habitaciones para diferentes, tienen determinadas habitaciones que saben que las tienen que vender a determinado precio porque saben para su punto de equilibrio es necesario, y otras que las sacrifican para después poder cerrar y bajar sus costos. Claro.
Bueno, muy bien. Tenemos foro y bueno, y algunas actividades que ya mandé subir, así que nos encontramos en la web estos días. ¿Sí? Bueno, Bueno, muchas gracias. Buenísimo. bueno, muchas gracias. Gracias Andrea, a ti, buenísimo. besos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. todo. Gracias a todos. Chao. Chau, chau. Chao.